Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Primero, debo confirmar la especulación de Shiki-chan. Esta escuela sí asigna clases según las habilidades de los estudiantes. La mejor es la clase A y la peor, la clase D, como era de esperar de un estudiante de clase A. Shiki-chan lo descubrió tan rápido. Ni siquiera el presidente del consejo estudiantil, considerado el más destacado de la historia, lo logró. Oshinomiya Chie dejó escapar una leve risa, su mirada hacia Shikime Natsu se llenó de una creciente sensación de arrepentimiento. Sí, esta escuela tiene una tasa de graduación y empleo del 100%, pero, ¿eso es solo para la clase A? ¿Qué significa eso? Al oír esto, Kanzaki Ryuji no pudo evitar fruncir el ceño. Pensó que solo era una batalla para proteger sus 100.000 puntos mensuales, pero nunca imaginó que se trataría de algo así. Es justo como suena. Los estudiantes de otras clases no reciben este trato, así que, las 4 clases están compitiendo. Durante los 3 años, veremos si la clase A puede conservar su trono, o si una clase de menor rango puede derrocarlo. Tengo muchas ganas de ver a la clase de Onami-chan derrotar a la de Shiki-chan. Oshinomiya Chie continuó explicando, haciendo inconscientemente un gesto como si tomara una copa de vino. Por desgracia, no había vino, solo jugo. ¡Qué lástima! ¿Por qué un grupo de niños solo pediría jugo? Una vida sin cerveza está incompleta. Ah, y una cosa más, que es una pena para la clase de Shiki-chan. Los puntos que tienes se llaman puntos personales. Además de esos, también están los puntos de clase. Tus puntos personales están vinculados a tus puntos de clase en una proporción de 1 a 100. En otras palabras, las 4 clases empiezan con 1000 puntos de clase. En cuanto a qué afecta los puntos de clase, Shiki-chan lo acaba de mencionar. Las infracciones diarias resultan en deducciones de puntos de clase, y. Cosas como la expulsión también las causan. Los puntos de clase también están relacionados con los exámenes. Puedes ganar puntos de clase mediante exámenes, pero claro, si repruebas, se te deducirán. Bien, si repruebas un examen, serás expulsado. Por favor, ten mucho cuidado. Claro que para los estudiantes de las clases A y B, debería ser bastante fácil. El tono de Oshinomiya Chie era increíblemente relajado y sonreía mientras explicaba todo esto. Para los estudiantes, escuchar la palabra expulsión debería ser un golpe muy duro, ¿verdad? Esta mujer realmente es bastante maliciosa. Shiki-chan, eres muy amable. Si no hubieras mencionado esto, la brecha entre la clase A y la clase B probablemente se habría ampliado bastante. Es solo el primer día de clases, pero ya te has movido. Has ayudado mucho a la clase B. Oshinomiya Chie formó una pirámide con sus manos, mirando a Shikime Natsu con una sonrisa. Es porque creo que la gente de la clase B es muy agradable. Por eso la elegí como mi socio comercial. Shikime Natsu sonrió mientras hablaba, ignorando los comentarios maliciosos de Oshinomiya Chie. ¿En serio? Cuando claramente planeabas robarle la información a un profesor y vendérsela a las otras 2 clases, ¿verdad? Oshinomiya Chie llamó a Shikime Natsu sin ninguna cortesía. Oshinomiya Sensei, usted realmente es inteligente. Shikime Natsu decidió no ocultarlo, ya que eso era exactamente lo que planeaba hacer. Como miembro de la clase A, ¿no debería estar bastante preocupado por el hecho de que la brecha no se está ampliando? Un destello de fastidio apareció en los ojos de Oshinomiya Chie. Pensar que un niño 12 años menor que ella la estaba llamando inteligente. La personalidad de ese tipo era realmente horrible. Eso no es algo de lo que Oshinomiya Sensei deba preocuparse. Lo que quiero saber es, ¿esta es toda la información que originalmente valía 2 millones de puntos? Shikime Natsu continuó. Aunque no era su dinero el que se gastaba, la cantidad de información era demasiado escasa, ¿no? Ah, una cosa más. Puedes cambiar de clase gastando 20 millones de puntos personales. Claro, si te expulsan por un examen, también puedes gastar 20 millones de puntos personales y 300 puntos de clase para que te anulen el castigo. Oshinomiya Chie añadió. Ya veo, ahora entiendo. Tras escuchar esto, Ichino Seonami tomó una decisión en secreto. Tenía que conseguir que todos los de su clase ascendieran a la clase A. Era apenas el primer día de clases, y la diferencia entre la clase A y la clase B no había aumentado mucho. Aunque sentía algo de lástima por Shikime Natsu, la clase B también tomaría las medidas necesarias. Entonces, el trato está cerrado. Shikime Natsu asintió. Menos mal que no usó los puntos de su propia clase, o habría sufrido una pérdida enorme.
¿Y esta escuela, cómo se atreven a poner tan poca información a un precio de 2 millones? También fue bueno que eligiera la clase B dado que Oshinomiya Chie dijo que la escuela asignaba clases según la capacidad de los estudiantes, entonces incluso sin su recordatorio, las personas de la clase B probablemente no habrían perdido demasiados puntos de clase. Así que este acuerdo no fue una pérdida. ¿Podemos intercambiar información de contacto? Amikura Mako se puso de pie, sosteniendo su teléfono, mirando a Shikime Natsu con cautela. Por supuesto. Shikime Natsu sonrió y asintió. Nunca le importó tener demasiados contactos con chicas guapas. Bueno. Amikura Mako felizmente agregó la información de contacto de Shikime Natsu. Cuenten conmigo. Kanzaki Ryuji intervino de repente. Ichino Seonami y Amikura Mako lo habían añadido. Si no lo hubiera hecho, habría parecido un poco antipático. Claro, la razón principal era que Kanzaki Ryuji sentía que definitivamente habría más oportunidades de cooperar con Shikime Natsu en el futuro. Bueno. Shikime Natsu asintió. Aunque era un chico, no le importó. No es que tuviera malas intenciones hacia los chicos. También quiero agregar la información de contacto de Shiki-chan. Oshinomiya Chie se acercó sigilosamente y sacudió el teléfono que tenía en la mano. Poder agregar la información de contacto de una maestra tan hermosa, ¿no se acelera el corazón de Shiki-chan? Si Shiki-chan está dispuesta a invitarme a una bebida, siempre estoy disponible. Mientras hablaba, el tono de Oshinomiya Chie era extremadamente sugerente, como si invitarla a tomar una copa condujera a algo escandaloso. ¿Es esto realmente algo que un profesor debería hacer? Oshinomiya Sensei, por favor no te burles de Shikime-san. Amikura Mako soltó una risa forzada. Su profesora principal parecía bastante poco fiable a veces. No mentía. Shiki-chan es muy guapo. Si fuera 10 años más joven, sin duda se lo confesaría. Pero bueno, da igual. Oshinomiya Chie lanzó una mirada significativa a Amikura Mako, provocando que el rostro blanco como la porcelana de Amikura Mako se sonrojara. Bueno, entonces me despido. La promoción de actividades del club debería seguir en marcha. Disculpen. Shikime Natsu se levantó y miró la hora en su teléfono. Sakayanagi Arisu tampoco había llegado al centro comercial Keyaki, lo cual fue un alivio. Está bien, adiós. El grupo se despidió de Shikime Natsu. Justo cuando Shikime Natsu estaba a punto de regresar a los dormitorios, sonó su teléfono. Era un mensaje de Oshinomiya Chie. Acababa de irse, y ella ya le estaba escribiendo. Shikime Natsu reflexionó un momento. Solo había traído su teléfono. Su mochila y todo lo demás no estaban con él. No debería haber olvidado nada. Entonces, ¿qué quería ella de él? Onami-chan y los demás ya se fueron. ¿Podría Shiki-chan volver un rato? Seremos solos. Este profesor realmente tiene un problema, uno grande. Justo cuando Shikime Natsu se preguntaba cómo responder, rápidamente llegó un nuevo mensaje desde su teléfono. Dejarme en visto no es lo que hacen los buenos chicos. Bueno, este tipo de software que muestra que la otra persona ha leído el mensaje es realmente molesto. ¿No saben que a veces simplemente no quieres responder? Shikime Natsu se quejó en silencio, pero aún así se dio la vuelta y regresó a la sala de karaoke. En cuanto a que Oshinomiya Chie estuviera fascinado con su atractivo modelo de personaje, era muy posible. Después de todo, era tan encantador, e incluso lo habían considerado superior al presidente del consejo estudiantil más destacado de la historia. Era perfectamente normal que Oshinomiya Chie estuviera fascinado con él. Claro, eso era solo un aspecto. Shikime Natsu no creía que esta maestra fuera tan descarada. ¿Qué clase de información no podía contarles ni siquiera a sus propios alumnos? Oshinomiya Sensei, ¿hay algo más que necesite de mí? Shikime Natsu volvió a entrar en la habitación. En algún momento, varias cervezas estaban sobre la mesa, y Oshinomiya Chie estaba bebiendo con entusiasmo. Ya pagué la cuenta. Si viene algún empleado más tarde, no le daré dinero. Shikime Natsu habló, encontrando casualmente un lugar para sentarse. TSK que tacaño. Tranquilo, lo pagaré. Acabo de conseguir 1,5 millones de puntos personales, ¿sabes? Oshinomiya Chie bebió un trago de cerveza y todo su rostro se puso rojo. ¿Los profesores no deberían trasladar estos puntos personales a la escuela? No. Los puntos personales solo se pueden usar dentro de esta escuela. Si tuviéramos que entregar incluso esta cantidad, ¿no seríamos los profesores demasiado lamentables?
No solo el salario es ridículamente bajo, sino que quién sabe cuántos años nos llevaría dar la entrada de una casa, e incluso después de eso, quién sabe cuántos años de hipoteca tendríamos que pagar, todo ello mientras nos enfrentamos a estudiantes arrogantes y condescendientes a diario. Eso fue desde el corazón. Y porque fue desde el corazón, Shikime Natsu comprendió una vez más lo inusual que era este maestro. Entonces, mientras decía esto, Oshinomiya Chie de repente se dio una palmada en la cabeza. ¡Ay! Esto es lo que pasa cuando bebo demasiado. Lo siento, Shiki-chan. Shiki-chan es tan guapo, ¿cuántas novias has tenido? Oshinomiya-sensei, si me llamaste solo para hablar de esto, me voy. Shikime Natsu habló, pero no tenía intención de levantarse. Si Oshinomiya Chie estaba realmente borracha, podría sacarle información útil. Como que chicas lindas estaban en la clase B, esa también fue información muy importante. No, Shiki-chan es muy cruel. Está bien, dejaré de molestarte. Planeas vender esta información a las clases C y D, ¿verdad? Oshinomiya Chie se puso un poco más seria, aunque todavía parecía borracha. Entonces todo lo de ahora fue una actuación, un intento de hacerle bajar la guardia. Esta mujer era un poco peligrosa. Sí, eso es correcto. Shikime Natsu asintió. Era obvio. Aún tenía una apuesta con esa mujer, Sakayanagi Arisu. No se lo vendas a la clase D, Oshinomiya Chie lo dijo muy directamente, sus ojos borrachos de repente se vieron bastante claros. ¿Tiene Oshinomiya Sensei algún problema con el profesor de la clase D? Pero, recuerdo que se supone que los profesores no deben interferir demasiado con los alumnos, ¿verdad? Shikime Natsu habló lentamente. Como todos eran estudiantes nuevos, la única persona con la que Oshinomiya Chie podría tener un conflicto sería con el profesor de la clase D. Tenía un conflicto con otro profesor, así que quería arruinarles la clase. Aquella realmente era una mujer un tanto aterradora. Es cierto, pero no puede Shiki-chan tomar esta decisión por su linda maestra. Incluso si solo vendes la información a la clase C, aún puedes conseguir muchos puntos, ¿verdad? Olvídate de la clase D. Oshinomiya Chie incluso comenzó a actuar de manera linda, pero, los ojos de Shikime Natsu permanecieron perfectamente tranquilos, sin ser influenciados por ella en lo más mínimo. ¡Qué cruel! En ese caso, no te entregaré a Onami-chan y Mako-chan de nuestra clase. Oshinomiya Chie habló como si estuviera haciendo un berrinche después de que su intento de ser linda fallara, pero la amenaza en su tono no era demasiado pesada. Oshinomiya-sensei, todo en esta escuela se puede intercambiar, ¿sabes? Shikime Natsu no tenía intención de dejar que la mujer que tenía delante siguiera dominando la conversación. Estaba diciendo demasiadas tonterías. Además, Oshinomiya Chie seguía bebiendo cerveza. ¿De verdad no le preocupaba la intoxicación etílica? No, más que preocuparse por la intoxicación etílica de Oshinomiya Chie, Shikime Natsu estaba más preocupado por su propia seguridad. Después de todo, su personaje era tan excepcional que a la mayoría de la gente le resultaba difícil resistirse. Estaría bien si estuviera sobria, pero ¿y si estuviera borracha? Oshinomiya Chie probablemente llevaba mucho tiempo planeando esto, ¿verdad? Shikime Natsu tenía que proteger su inocencia, por lo que ya estaba preparado para irse en cualquier momento. Qué molesto Shiki-chan, eres un pervertido. Oshinomiya Chie habló con el rostro algo sonrojado. Shikime Natsu estaba seguro de que no era por timidez, sino por el alcohol. Además, aunque mencionara un oficio, esto era una escuela. No podía implicar una transacción física. Que esta mujer realmente estaba, siempre fuera del tema. Lo siento, realmente no me interesan los profesores. Shikime Natsu se negó. Entonces, ¿te interesa más Onami-chan o Mako-chan? El profesor puede ser tu puente. Al escuchar sus palabras, Oshinomiya Chie no pareció demasiado desanimado, sino que continuó con una sonrisa. Esa pregunta no sonaba como algo que diría un profesor de aula de clase B, sino más bien como algo que diría una alcahueta. Esta mujer, era realmente demasiado anormal. Oshinomiya Sensei, si no puede hablar en serio, entonces hablemos de nuevo cuando se le pase la borrachera. Estoy muy sobrio. Está bien, Shiki-chan realmente no aguanta una broma. Si eres así, será difícil ganarte el corazón de una chica, ¿sabes? Oshinomiya Chie habló con el aire de una persona experimentada, luciendo bastante decepcionado por la actuación de Shikime Natsu. Si estuvieran saliendo, este tipo de hombre probablemente haría todo lo necesario en una semana y luego la dejaría. Incluso si fuera guapo, si no fuera interesante, la novedad desaparecería muy rápidamente. Entonces, Shiki-chan, ¿cómo planeas comerciar conmigo?
Oshinomiya Chie habló con un poco más de seriedad. Por supuesto, es una transacción de puntos. Ustedes los profesores no tienen puntos también. Ya lo sé. ¿Cuántos puntos quieres? Oshinomiya Chie tomó casualmente una lata de cerveza, la abrió y se la llevó a los labios. 1,5 millones de puntos personales. Dijo Shikime Natsu con una sonrisa demoníaca. 1,5 millones. Después de escuchar las palabras de Shikime Natsu, Oshinomiya Chie se puso bastante sobrio. Acababa de obtener 1,5 millones de puntos de Ichino Seonami, y ahora Shikime Natsu estaba pensando en quitárselos. ¿Esto fue demasiado? No. Shiki-chan, ¿no es esto demasiado? ¿Cuánta cerveza se podría comprar con 1,5 millones de puntos personales? Oshinomiya Chie miró a Shikime Natsu con lástima, como si intentara hacerle cambiar de opinión. En realidad no. En cualquier caso, este 1,5 millones de puntos personales no te pertenecían, ¿verdad, sensei? Además, Oshinomiya sensei fue quien inició este trato conmigo. Shikime Natsu negó levemente con la cabeza. Poner una expresión lastimera era inútil. Era un hombre con un corazón de piedra. No hay margen de negociación. Si Oshinomiya sensei no está dispuesto, el trato de hoy se acaba. ¿Quién sabe cuándo se enterará la clase D de las reglas de esta escuela? Hoy. O tal vez mañana. Con eso, Shikime Natsu hizo un movimiento para levantarse e irse. Esta fue una amenaza flagrante. Oshinomiya Chie había enseñado aquí durante tanto tiempo, solo para ser amenazado por un simple estudiante. ¿No te preocupa que la clase D se convierta en una amenaza para la clase A? Cuanto más se acercan sus puntos, mayor es la amenaza para la clase A. Solo los estudiantes de la clase A pueden disfrutar de las tasas de graduación y avance universitario de esta escuela, ¿sabes? La expresión de Oshinomiya Chie se volvió un poco más seria. Este tipo realmente era demasiado. No me importa. Shikime Natsu soltó una risita, con los ojos llenos de confianza. Todos habían empezado igual, pero él fue el primero en notar la diferencia, mientras que las otras clases no. Eso mismo demostraba la diferencia entre ellos. ¡Qué mocoso tan arrogante! Oshinomiya Chie le lanzó a Shikime Natsu una mirada cruel. Era inmune tanto a las tácticas blandas como a las duras. De haberlo sabido, no habría mantenido a este tipo cerca, solo para que la engañara. ¿En serio, podría alguien permanecer impasible al ver a una chica tan linda con un aspecto tan lamentable? Ya ni siquiera estaba de humor para beber. Bien, te transferiré 1,5 millones. Recuerda, no reveles nada a la clase D. El comportamiento de Oshinomiya Chie cambió por completo, había un indicio de alguna emoción desconocida en sus ojos. Shikime Natsu ahora tenía una idea de cuán profundo era el conflicto entre Oshinomiya Chie y el profesor de la clase D. Incluso si este 1,5 millones de puntos personales fue una ganancia inesperada para Oshinomiya Chie, no era algo que pudiera regalar casualmente. Y aún así, para causarle problemas a la clase D, Oshinomiya Chie estuvo dispuesta a entregar 1,5 millones. Impresionante. El corazón de una mujer es tan profundo como el océano. Espere, Oshinomiya sensei, no hay necesidad de apresurarse. Me gustaría preguntar, ¿la escuela permite que un profesor como usted interfiera en la competencia entre estudiantes? Cuando Shikime Natsu preguntó esto, ya tenía una respuesta en su corazón. Si los profesores realmente pudieran interferir, se habrían ofrecido activamente a vender información por 2 millones de puntos personales. Pero no lo hicieron, lo que significaba naturalmente que los profesores no tenían la autoridad para involucrarse personalmente. Claro que no. ¿Te preocupa que nuestro trato te afecte? Mientras Oshinomiya Chie hablaba, de repente hizo una pausa, comprendiendo lo que preocupaba a Shikime Natsu. Así es. Shikime Natsu lo admitió con toda franqueza. Esto definitivamente solo me afectará a mí. Mientras Shiki-chan no me delate, no habrá problema. Esa era la verdad. Shikime Natsu no pudo evitar respirar aliviado. Menos mal que tenía la capacidad de ver si alguien era sincero o no. De lo contrario, realmente no podría entender a Oshinomiya Chie. Entonces no hay problema. Shikime Natsu asintió, aceptando los puntos con la conciencia tranquila. Ahora era su propio problema. Podría encontrar un avance con Ryuen Kakeru por 1 millón, pero ¿qué pasa con la clase D? Tuvo que enfatizarle a su clase que no podían filtrar información a la clase D, por lo que un acuerdo con la clase D estaba fuera de cuestión. ¿Y los puntos extra? De ninguna manera delataría a esa mujer, Oshinomiya Chie. Tampoco podía decírselo a la clase B y que le vendieran la información a la clase D a partes iguales. Si lo hiciera, habría ofendido a Oshinomiya Chie por completo.
Shikime Natsu aún no tenía claras las consecuencias de ofender a un profesor, pero al menos, como estudiante recién inscrito, sus planes probablemente no eran rival para los de Oshinomiya Yachide. Además, podría afectar sus futuros tratos con la clase B. No podía matar a la gallina de los huevos de oro. En ese caso, se ocuparía primero de la clase C. Una idea se formó en la mente de Shikime Natsu. El resultado de esta contienda ya estaba decidido. Sacando su teléfono, Shikime Natsu encontró rápidamente la información de contacto de Ryuen Kakeru. Lo llamó directamente. Oye, Ryuen, ¿ya has tomado el control total de la clase C? Shikime Natsu comenzó. No le gustaba esperar para finalizar las cosas. Incluso si eso significaba que la brecha entre la clase C y la clase A no se ampliaría mucho, no le importaba. Tal como Shikime Natsu le había dicho a Oshinomiya Yachide, a él no le importó. ¿Qué quieres de mí, bastardo? La voz impaciente de Ryuen Kakeru llegó desde el otro extremo de la línea. Si ya has tomado el control de la clase C, podemos continuar esta conversación. Si no, cuelgo. Dijo Shikime Natsu. Solo había pasado un día desde que empezaron las clases. Debería ser difícil controlar a toda la clase C, especialmente para alguien como Ryuen Kakeru, que quería conquistarla mediante la violencia. La dificultad era aún mayor, a menos que Ryuen Kakeru fuera excepcionalmente fuerte. Podría con Ishizaki Daichi, pero llamada Albert probablemente sería duro. Espera, trato hecho, ¿no? Ahora tengo el control de la clase C. Anda, ¿qué pasa? El tono de Ryuen Kakeru se elevó ligeramente. Trae a tu profesor de aula y ven a la sala XX en el lugar de karaoke en Keyaki Mall. Shikime Natsu no planeaba decir demasiado por teléfono para evitar imprevistos. Ryuen Kakeru era un hombre de acción aterradoramente rápida. No esperaba que Ryuen Kakeru pudiera conquistar toda la clase C en tan poco tiempo. Realmente no podía subestimarse. ¿No puedes decirlo por teléfono? No, para asegurar que no haya demasiadas variables. En el otro extremo, Ryuen Kakeru se quedó en silencio. Será mejor que no me hagas perder el tiempo. Se escuchó el tono de advertencia leve de Ryuen Kakeru, seguido por el pitido de la llamada finalizada. Shikime Natsu reservó una nueva sala de karaoke. En la anterior todavía había un alcohólico. No la molestaría más. Claro, la razón principal era que Shikime Natsu temía que esa mujer le hiciera pagar la cuenta final. Después de todo, acababa de robarle 1,5 millones de puntos personales a Oshinomiya Yachide. Ella podría intentar aprovecharse de él. Esa chica Sakayanagi quiere hablar contigo. En ese momento, de repente llegó un mensaje de Kamuro Masumi. ¿Por qué esta chica viene a por mí otra vez? Y me pregunta por mi nombre. Esto se está poniendo realmente problemático. ¿Debería negarme? Kamuro Masumi rápidamente escribió algunas palabras más cuando vio que Shikime Natsu había leído su mensaje pero no había respondido. No es necesario. Hablaré con ella yo mismo. Después de responder, Shikime Natsu llamó directamente a Sakayanagi Arisu. Ahora, no esperaba que Shikime-kun me llamara a él mismo. Sakayanagi Arisu respondió con una mirada fingida de sorpresa, su voz teñida con un poco de burla. Para cuidar de un estudiante que no se siente bien, incluso hiciste arreglos para que Kamuro-san me siguiera. Eres un líder muy considerado. Esto fue demasiado pasivo-agresivo. Por supuesto, Shikime Natsu no sintió nada. Después de todo, Sakayanagi Arisu merecía ser tratada así. Si Sakayanagi Arisu hubiera estado cerca durante el trato con Ichino Seonami y los demás, o durante el trato con Oshinomiya Yachide, le habría causado muchos problemas a Shikime Natsu. No tienes que agradecerme tanto, Sakayanagi-san. Es lo que debería hacer. Ahora, Shikime-kun, eres muy insensible. Entonces la agresión pasiva no funcionó, ahora está siendo directa, ¿eh? ¡Qué niño tan engreído! Llamándome ahora, supongo, que ya cerraste el trato, ¿verdad? La suave voz de Sakayanagi Arisu sonaba lentamente. Estaba sentada en un banco de la escuela, con la mirada fija en las plantas verdes cercanas. Así es. Ya puedes admitir la derrota, Sakayanagi. Shikime Natsu fue directo. Ahora, parece que establecer el objetivo de 1 millón de puntos fue demasiado bajo para que Shikime-kun tuviera tanta confianza. Al escuchar la actitud de Shikime Natsu, una pequeña cantidad de insatisfacción surgió en el corazón de la chica. ¿Estás pensando en romper nuestra promesa? El tono de Shikime Natsu era como si no le importara en absoluto si Sakayanagi Arisu rompía el trato. Por supuesto que no. La orgullosa autoestima de Sakayanagi Arisu nunca le permitiría hacer tal cosa. Ella realmente es una persona orgullosa. No puedo interferir en tus acciones ahora, ¿verdad? ¿Podrías decirme cómo obtuviste la información sobre esta escuela, Shikime-kun?
Sakayanagi Arisu ajustó ligeramente su tono. ¿Así que ni siquiera pudiste descifrarlo? Creí que eras más capaz, Sakayanagi. El tono de Shikime Natsu estaba ligeramente sorprendido. XXX. Incluso una chica como ella podía enojarse. El comportamiento de Shikime Natsu era sin duda una provocación. Pero pronto, la expresión de enojo de su rostro desapareció. Era una maestra del control de la expresión facial. Está relacionado con Ichino-san de la clase B, ¿no? Sakayanagi Arisu pronunció lentamente un nombre. Parece que adiviné correctamente. La pausa momentánea de Shikime Natsu fue todo lo que Sakayanagi Arisu necesitó para obtener su respuesta. ¿Solo basado en una suposición? Shikime Natsu no creía en tales coincidencias. Desde que te fuiste, Shikime-kun, he estado sentado en este banco frente al edificio académico observando. Solo el grupo de 3 de Ichino-san de la clase B salió del área académica con un profesor. Así que pensé, si querías conocer los secretos de la escuela, probablemente empezarías con el grupo de Ichino-san, ¿verdad? Después de todo, en clase, nunca sugeriste que uniéramos nuestros puntos para comprarle información a Mashima Sensei. A esto se le llama tomar prestada una gallina para poner huevos, ¿verdad? Les diste la información a Ichino-san y a sus amigas, permitiéndoles comprar la inteligencia de la escuela. Así, no necesitabas puntos como capital, ¿verdad? El análisis de Sakayanagi Arisu fue bastante acertado. La capacidad de observación de esta chica era realmente notable, capaz de deducir tanto con solo ver a un profesor salir con sus alumnos, e incluso descifrar su estrategia. Parece que Sakayanagi Arisu no es solo un traidor después de todo. Pero, tengo curiosidad, ¿cómo lograste que aceptaran entregarte la información para venderla? Estadísticamente, la probabilidad es muy baja. Sakayanagi Arisu habló mientras organizaba su razonamiento, con las comisuras de sus labios curvadas en una sonrisa. Claramente, no veía fallas en su razonamiento. En cuanto a cómo convencer a Ichino Seonami para que comprara, fue bastante sencillo. Explicarle lo que estaba en juego sería suficiente, sobre todo con los 100.000 puntos que a todos les importaban. Sakayanagi, no me concentro en la probabilidad, sino en la posibilidad. Shikime Natsu rió levemente, moviéndose a una posición más cómoda en el sofá. Buena respuesta. Ahora, si logras vender la información a las clases C y D, habré perdido esta partida. Incluso en la derrota, Sakayanagi Arisu no mostró decepción. Después de todo, ella también podría haber ideado este método. Shikime Natsu estaba un paso por delante. No tienes que preocuparte por eso, Sakayanagi. Deberías concentrarte en encontrar un traje de sirvienta adecuado. Shikime Natsu no pudo evitar esperar con ansias la vista de Sakayanagi Arisu con un traje de sirvienta. Si no tienes suficientes puntos, puedo prestarte algunos naturalmente. Esto se refería a los 90.000 puntos que Sakayanagi Arisu tendría que darle después de que ganara, dejándola con solo unos pocos miles de puntos personales. Teniendo en cuenta que era solo el primer día de clases, que le quedaban solo unos pocos miles de puntos y que luego tenía que gastar más para comprar un traje de mucama, básicamente significaba que Sakayanagi Arisu tendría que vivir de las comidas gratuitas de la cafetería en el futuro previsible. Aunque era un poco lamentable, necesitaba que le enseñaran una lección. La personalidad de esta chica era simplemente horrible. No hace falta. Cumpliré nuestro acuerdo. Sakayanagi Arisu resopló levemente. Aunque su razonamiento había sido correcto, había perdido rotundamente. Por supuesto, nada de eso era importante. Parece que el tiempo que viene no será demasiado aburrido. Después de colgar, algo llamado anticipación apareció en los ojos de Sakayanagi Arisu. Esta provocación contra Shikime Natsu era solo una prueba para ver si era digno de sentarse a la mesa y jugar contra ella. Ahora que Shikime Natsu estaba sentado, y ella ni siquiera había llegado a la mesa. Como alguien que siempre había sido una ganadora, esta era su primera experiencia de derrota. Esta sensación, una vez fue suficiente. Si quiero jugar contra Shikime Natsu, no lo haré si no tengo ninguna pieza propia. Sakayanagi Arisu abrió su teléfono en la lista de clases, imprimiendo la información de cada estudiante en su mente. Kamuro Masumi, Katsuragi Kounei, Totsuka Yaiko, Hashimoto Masayoshi, Yamamura Miki, todos ellos están descartados. Aunque los demás apoyan actualmente a Shikime Natsu, no es imposible ficharlos. Sería muy difícil. Mientras Shikime Natsu resuelva este incidente con éxito, su prestigio en la clase alcanzará cotas aterradoras. Solo puedo buscar una oportunidad. Pensar que llegar un poco tarde para hacer un movimiento me pondría en una posición tan pasiva. Un hombre interesante. Este juego de ajedrez, apenas comienza. Eres el peor.
Shikime Natsu recibió repentinamente un mensaje de Kamuro Masumi. Comprendió al instante lo que quería decir y sintió una nube oscura sobre su cabeza. Esa mujer, Sakayanagi Arisu, había puesto la llamada en altavoz. Unos 10 minutos después, Ryuen Kakeru llegó a la sala de karaoke con Ishizaki Daichi llamada Alberts. Parecía que Ishizaki Daichi ya había sido sometido. Estaba completamente diferente al día anterior. Ayer, Ishizaki Daichi tenía un tono más agudo, pero ahora, era más como un seguidor. Hablemos. El trato es por la información completa sobre esta escuela, ¿verdad? Los ojos de Ryuen Kakeru eran feroces, parecía el tipo de persona que iniciaría una pelea ante el más mínimo desacuerdo. No lo llamaría información completa, pero vale 2 millones de puntos personales. Creo que, Sakagami-sensei debería saberlo. La mirada de Shikime Natsu se posó en Sakagami Kazunori. Tenía un conocimiento básico de los profesores de las 4 clases de primer año, por supuesto, cuando decía conocimiento en realidad solo quería decir que sabía sus nombres. Así es, efectivamente es así. Hablando de eso, si no fuera por la llamada de Shiki-san, ya habríamos completado nuestra transacción. Sakagami Kazunori se ajustó ligeramente las gafas, con una sonrisa en su rostro. Originalmente había pensado que la perspicacia de Ryuen Kakeru era muy fuerte, no solo habiendo conquistado a toda la clase C, por el momento, con puño de hierro el primer día de clases, sino también habiendo comprendido el significado más profundo de cualquier cosa en el campus se puede comprar con puntos. En todos los años que había impartido clases en la clase C, nadie había logrado esto. Ahora, parecía que, el cambio de Ryuen Kakeru tenía algo que ver con este estudiante de la clase A, Shikime Natsu, que lo precedió. ¿De verdad? ¡Qué lástima! Me imagino, Ryuen, también tuviste la idea de vender la información para conseguir puntos, ¿no? La mirada de Shikime Natsu volvió a mirar a Ryuen Kakeru. Entonces, ¿por cuántos puntos planeas vendérmelo? Ryuen Kakeru se calmó. Puntos personales, otra novedad. Este Shikime Natsu que tenía delante era realmente increíble, al haber comprendido esta escuela en tan poco tiempo. 1,5 millones de puntos personales. ¿Qué te parece? Shikime Natsu empezó con una cifra. En una negociación típica, se empieza con el precio más alto y se deja que la otra parte lo rebaje hasta alcanzar una expectativa psicológica mutuamente aceptable. Por supuesto, si Ryuen entregara 1,5 millones de puntos personales de esa manera, Shikime Natsu estaría más que feliz de aceptarlo. Demasiado alto. Aún puedes vender la información a las clases B y D, ¿verdad? 3 clases, 4,5 millones de puntos. Tienes un apetito enorme. Una fría sonrisa se dibujó en el rostro de Ryuen Kakeru. Este tipo tenía una gran cabeza. No solo recuperaría sus gastos, sino que también obtendría una ganancia neta de 2,5 millones. Si tú, Ryuen, fueras a ver a Sakagami-sensei para hacer el trato, te costaría 2 millones de puntos personales. Y ni se te ocurra hacer un trato con las otras 2 clases. Eso sería una pérdida neta de 2 millones de puntos personales. Shikime Natsu no tenía prisa y golpeaba suavemente el vaso que tenía delante. Había bebido suficiente jugo para un día. Si Ryuen Kakeru hubiera hecho un trato con las otras 2 clases antes de Shikime Natsu, entonces gastar 2 millones de puntos personales habría valido la pena. ¿Y si no pudiera? Sería una gran pérdida obtener solo una pequeña pieza de información. Sakagami Kazunori permaneció sentado en silencio a un lado, observando todo sin decir palabra. La escuela tenía reglas que impedían a los profesores interferir excesivamente en los asuntos estudiantiles. Podría mostrar cierto favoritismo, pero no interferiría, incluso si viera un rayo de esperanza en Ryuen Kakeru. 50.000. Ryuen Kakeru habló, quitándole 1 millón de puntos personales de inmediato. ¿Es este el Ryuen Kakeru que conozco? Shikime Natsu recordó lo decisivo que había sido Ryuen Kakeru al transferirle puntos ayer. Ahora, estaba regateando tan duro que le dolía hasta los huesos. Jeje, entonces no hay nada de qué hablar, ¿verdad? Shikime Natsu rió levemente, con una mirada juguetona. Rechazaría ese precio de plano. ¡Qué broma! No quería acabar pagando de su propio bolsillo. El resultado final era 1 millón, pasar a lo que pasara. Ryuen, como empresario, obtener ganancias es lo más básico. Si todos negocian como tú, ni siquiera podré cubrir mis gastos. Shikime Natsu negó con la cabeza. ¿No podrías aumentar un poco el precio de las otras 2 clases? A Ryuen Kakeru claramente no le importaba, ya que no era él quien vendía la información. Claro, si fuera él, probablemente actuaría como Shikime Natsu. No, tal vez sería aún más duro.
Como líder de mi clase, tengo el deber de beneficiarla. Además, solo porque tú puedes negociar, ¿crees que los demás no pueden? Shikime Natsu negó con la cabeza. Encontrémonos en un punto medio. 1.000.000, o se cancela el trato. Ryuen Kakeru dio su opinión, con la mirada aún feroz. Este tal Shikime Natsu no estaba dispuesto a ceder ni un ápice. No le dejes encontrar una oportunidad, o si no. Claro, pero con una condición extra. El contenido de este trato no puede filtrarse a la clase D, ni puedes vendérselo. No hay problema, ¿verdad? Shikime Natsu agregó una condición extra. No estaba seguro de si Ryuen Kakeru sospecharía que había vendido la información a las otras dos clases. Si Ryuen intentaba poner a prueba a la clase D y los asustaba, eso no era lo que Shikime Natsu quería. En cuanto a la clase B, ya les había dicho que vendería la información a las otras dos clases, así que probablemente no intentarían nada. Además, Oshinome Yachie también tomaría medidas. ¿Clase D? Los ojos de Ryuen Kakeru parpadearon, como si estuviera pensando en algo. Está bien, estoy de acuerdo. Después de un largo momento, Ryuen Kakeru tomó su decisión. Entonces está decidido. Sakagami-sensei puede ser nuestro testigo, ¿verdad? La mirada de Shikime Natsu se volvió hacia Sakagami Kazunori. Por supuesto, no hay problema. Sakagami Kazunori sonrió y asintió. El trato estaba cerrado. ... Tras recibir los puntos, Shikime Natsu repitió la información que le había dado Oshinome Yachie. Al oír esto, una fría sonrisa se dibujó en el rostro de Ryuen Kakeru. Los estudiantes eran clasificados según sus habilidades, y las reglas no debían venderse a la clase D como las tres primeras clases lo sabían. Ryuen Kakeru tenía algunas conjeturas sobre el propósito. Claro que no pensaba en Oshinome Yachie. Tras cerrar el trato con Ryuen Kakeru, Shikime Natsu se sintió completamente relajado. Su misión finalmente había terminado. Uf. Fue realmente agotador. Pero no se podía evitar. En las primeras etapas de la creación de una organización, el líder siempre tiene que hacer más. Una vez que comprendiera las fortalezas de cada uno de sus subordinados, las cosas serían mucho más fáciles. Explicaré la información durante la clase de mañana. Los puntos obtenidos por vender la información también se distribuirán equitativamente. Shikime Natsu editó un mensaje y lo envió al chat grupal de la clase. Como se esperaba de Shiki-san. ¡Qué fuerte! ¿Cómo obtuvo nuestro líder la información? ¿Se puede hacer sin puntos? Shiki-san es increíble. El chat grupal estalló rápidamente. La capacidad de Shikime Natsu para actuar era simplemente formidable. No le digas esto a nadie de afuera por ahora. Te explicaré el motivo mañana. Shikime Natsu editó otro mensaje, su mirada cayó sobre la cadena de mensajes. Básicamente, todos eran sinceros. Bueno, no hubo tantos traidores como él imaginaba. Incluso Sakayanagi Arisu estaba relativamente callado en ese momento. Se sentía algo aliviado. Mirando al cielo, el sol estaba a punto de ponerse. En cuanto a la cena, Shikime Natsu no tenía ganas por el momento. Había tomado demasiado jugo y ya no tenía hambre. ¿Tomaste prestado este libro de la biblioteca? Sí, hay muchos libros en la biblioteca. La biblioteca. Shikime Natsu pensó en ello. No la había visitado desde que llegó a esta escuela. Como era una oportunidad única, mejor irse. Shikime Natsu también quería leer algunas novelas. Pronto, la biblioteca apareció ante los ojos de Shikime Natsu. Era bastante grande y griega. Se veía bastante bien. Parecía un buen lugar para estudiar. Shikime Natsu observó sus alrededores por un momento, sus ojos escaneando las distintas categorías de libros. Su mirada se posó en las novelas de misterio. Shikime Natsu había leído Malicia, La devoción del sospechoso X, Viaje bajo el sol de medianoche y Los milagros del almacén Namiya de Keigo Higashino, así como Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Tenía una muy buena impresión de las novelas de misterio. Justo cuando Shikime Natsu se acercaba, de repente notó a una chica de hermoso cabello plateado de puntillas, intentando alcanzar un libro del estante superior. Debido a su altura, le costaba un poco alcanzarlo. ¿Es este? Shikime Natsu se acercó a la chica y la ayudó a conseguir el libro que quería. Gracias. Después de tomar el libro que quería, la niña le dio a Shikime Natsu una dulce sonrisa, su voz muy gentil. Fue entonces cuando Shikime Natsu vio claramente a la chica. Su largo cabello plateado le caía en cascada hasta la cintura. Tenía ojos morados, un rostro pequeño y adorable, y piel muy blanca. Vestía el uniforme escolar, y debajo de la falda, unos calcetines blancos hasta la pantorrilla delineaban bellamente la forma de sus piernas.
El territorio absoluto de la chica era también algo que no se podía apartar fácilmente de la vista. Din. CG-11. Primer encuentro, Shiina y Yori. ¿Te gusta leer? Felicidades, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de habilidad. Memoria fotográfica, nunca olvidarás algo después de verlo una vez. Puedes echar un vistazo al examen del mejor estudiante cuando vayas al baño y podrás copiarlo a la perfección. ¿Qué pasaba con esa nota? Shikime Natsu se sintió humillado. Él fue quien quedó séptimo en el examen de admisión. Por supuesto, la habilidad en sí era bastante buena. De nada. Shikime Natsu sonrió y asintió a Shiina y Yori. Esta chica parecía tener un carácter literario. Muy linda, con un aire ligero y etéreo. Soy Shiina y Yori de la clase 1C. ¿A ti también te gusta leer novelas de misterio? Shiina y Yori notó que la mirada de Shikime Natsu parecía estar en la sección de novela de misterio y tomó la iniciativa de hablar. Sí, me gustan mucho. Por cierto, soy Shikime Natsu, de la clase 1A. Un placer conocerte. Shikime Natsu asintió. Ahora mismo, más que las novelas de misterio, estaba más interesado en charlar con Shiina y Yori. Si la mayoría de la gente tuviera la opción, seguramente elegiría a la chica guapa antes que la novela de misterio, ¿verdad? ¿Qué libro buscas? Si no te importa, puedo ayudarte a buscarlo. Vaya, otro ángel. Al ver la amable expresión en el rostro de Shiina y Yori, el corazón de Shikime Natsu no pudo evitar saltar de alegría. La verdad es que todavía no sé qué libro quiero leer. ¿Tienes alguna recomendación, Shiina-san? Preguntó Shikime Natsu. No mentía. Originalmente había planeado buscar libros de autores conocidos como Agatha Christie o Keigo Higashino. ¿De verdad? En ese caso, te recomiendo La ventana indiscreta de Cornelio Ulrich. Creo que está por aquí. La mirada de Shiina y Yori se posó rápidamente en un estante inferior. Se agachó un poco y sacó un libro. Genial, todavía está aquí. Shiina y Yori aún lucía una sonrisa muy dulce. Al sonreír, incluso sus cejas se relajaban, una imagen que no podía evitar animar a nadie. Gracias, seguro que lo disfrutaré. Shikime Natsu asintió con una sonrisa. Sí, espero escuchar tu opinión después de que termines de leerlo, Shiki-san. Si no te importa, Shiki-san, puedes sentarte a leer conmigo aquí. Todavía hay espacio. A pesar de que acababan de conocerse, Shiina y Yori estaba más que feliz de leer con otra amante de los libros. Entonces no me voy a imponer. Shikime Natsu asintió, siguió a Shiina y Yori hasta un asiento, se sentó y abrió el libro que tenía en sus manos. Aún era temprano. En lugar de volver a su habitación a leer solo, era mejor leer junto a una hermosa chica. Al leer un libro físico como este, Shikime Natsu siempre podía sumergirse fácilmente en él y disfrutar la historia. Shiina y Yori observó la expresión seria de Shikime Natsu, con una leve curva formándose en las comisuras de sus labios. Estaba feliz de tener una nueva compañera de lectura. Después de todo, no a mucha gente de su clase le gustaba leer novelas de misterio, y para empezar, a ella no se le daba muy bien hablar con la gente, así que tenía pocos amigos. Además, solo habían pasado 2 días desde que llegó a la escuela, así que estaba completamente sola. Ahora que tenía un compañero de lectura, Shiina y Yori se sentía muy feliz. Me pregunto qué pensará de ello. Las emociones de Shiina y Yori comenzaron a agitarse. ¿Le gustaría la novela que ella le recomendó? ¿O la encontraría un poco aburrida? Esta era la emoción llamada nerviosismo. La chica observaba disimuladamente a Shikime Natsu, quien leía, con la vista periférica, intentando adivinar sus pensamientos por su expresión. Desgraciadamente, no lo sabía en absoluto. Los pequeños pies de la niña debajo de la mesa se levantaron levemente, luego bajaron, luego volvieron a levantarse y volvieron a bajar. Sería lindo si pudiéramos hacernos amigos, ese era el pequeño deseo de la niña. Pronto había pasado 1 hora y media. Shikime Natsu había terminado de leer la novela completa. Una habitación, un asesinato, un grupo de vecinos. Solo estos pocos elementos podían formar una historia maravillosa. Fue una novela realmente excelente. Shikime Natsu incluso se había olvidado de la hermosa chica sentada frente a él. Shiki-san, ¿terminaste de leer? Al ver a Shikime Natsu dejar el libro, Shiina y Yori hizo todo lo posible por contener la inquietud. Quería saber su opinión sobre el libro, de verdad, pero su tono se mantuvo pausado y extremadamente suave, tan suave como el algodón de azúcar. Sí, ya terminé. Es una historia muy emocionante. ¿Tienes alguna otra novela que recomendar, Shiina-san? Shikime Natsu preguntó con una expresión muy satisfecha. Me alegro mucho de que te haya gustado.
Al ver la expresión genuina en el rostro de Shikime Natsu, Shiina Iyori no pudo evitar respirar aliviada. Esta es otra novela que recomendaría. Shiina Iyori colocó la novela que sostenía frente a Shikime Natsu. ¿No es este el que ibas a leer? Shikime Natsu miró a Shiina Iyori con cierta curiosidad. Ya leí este libro. En lugar de volver a leerlo, prefiero compartirlo contigo. Shiina Iyori rió suavemente, alegre. Sus pantorrillas se balanceaban bajo la mesa, muy contentas. ¿De verdad? Gracias entonces. Shikime Natsu asintió y tomó el libro que Shiina Iyori le entregó. Por cierto, se está haciendo tarde. ¿Ya comiste, Shiina-san? Shikime Natsu preguntó después de colocar Rear Window de nuevo en su lugar original. Todavía no. Comeré más tarde. Shiina Iyori negó con la cabeza. Ella también había perdido la noción del tiempo. Había planeado ir a comer, pero esperó un poco más. En ese caso, ¿quieres que comamos juntos? Invito yo, como agradecimiento por recomendarme un libro tan bueno. También me gustaría compartir contigo mis impresiones. Al escuchar las palabras de Shikime Natsu, Shiina Iyori se tragó la negativa que estaba a punto de dar. ¿Compartir sus pensamientos con ella? Anticipación. Gracias, Shiki-san. Ninguno de los dos fue a la cafetería. Aunque estuviera abierta, debería haber cerrado a las 8 de la noche. Por suerte, el centro comercial Keyaki tenía buenos restaurantes. ¿Qué te gusta comer, Shiina-san? Yo. No soy muy exigente con la comida. Ya que Shiki-san invita, por favor, decide. Shiina Iyori se inclinó ligeramente hacia adelante, se detuvo a pensar por un momento después de escuchar las palabras de Shikime Natsu y luego dio su respuesta. Entonces, ¿qué tal un ramen? Shikime Natsu había querido sugerir katsudon, pero ¿cuántas chicas suelen comer katsudon? Especialmente teniendo en cuenta la figura de Shiina Iyori, que estaba muy bien cuidada, probablemente no era del tipo a quien le gustaban las comidas altas en calorías. Está bien. Shiina Iyori asintió, su expresión no cambió. Desde el principio de su conversación hasta ahora, todo había sido genuino. Por eso, Shikime Natsu se sentía muy bien, sin pretensiones ni disimulos. Por supuesto, Horikita Suzune tampoco era alguien que fingiera, era solo que, su personalidad era muy distinta a la de Shiina Iyori. Suspiro, Horikita Suzune, o Horikita Suzune. Bueno, entonces ordenaré esto. Por favor, adelante. Shikime Natsu colocó el menú frente a Shiina Iyori. Entonces me quedo con este. Shiina Iyori miró brevemente el menú y también pidió un tazón de ramen. Entonces, ¿qué pensaste? Shiina Iyori parpadeó, mirando a Shikime Natsu con ojos llenos de expectación. Quería hablar con alguien sobre el contenido del libro. La escritura de esta novela es muy delicada. Aunque el ritmo es un poco lento, la elección de la perspectiva me sorprendió mucho. Era desde la perspectiva del voyeur, lo que le daba una sensación de tensión. Shikime Natsu habló lentamente, compartiendo los sentimientos que tenía mientras leía la novela. Los ojos de Shiina Iyori estaban llenos de felicidad. ¿Así se siente hablar con alguien que comparte tus intereses? Es tan agradable, y. Shikime Natsu le respondió con tanta seriedad. La ventana indiscreta era una novela muy corta, por lo que no hablaron de ella durante mucho tiempo y el ramen llegó rápidamente. Por cierto, Shiina-san, ¿qué sueles comer en el almuerzo? Shikime Natsu se giró para mirar a Shiina Iyori a su lado. Aunque no era agradable hablar mientras comía, Shikime Natsu ya había tragado su comida, así que no había riesgo de salpicar jugo ni nada. Bolas de arroz o sándwiches, supongo. Era lo mismo antes de venir a esta escuela. ¿Y tú, Shiki-san? Yo, la cafetería, probablemente. La mayoría de las veces, es la cafetería de la escuela. Shikime Natsu pensó por un momento antes de hablar lentamente. Entonces parece que somos bastante similares. Shiina Iyori sonrió. En efecto. Las bolas de arroz y los sándwiches de la tienda de conveniencia y el menú de muslo de pollo de la cafetería eran esencialmente similares, excepto que los primeros eran un poco más simples y los segundos un poco más ricos. Una caja bento sería diferente. Por favor, prepárame un bento todos los días a partir de ahora. Cuando Shikime Natsu tuvo este pensamiento, casi lo soltó. Por suerte, se detuvo a tiempo. Realmente aterrador. Por cierto, Shiina-san, el líder de tu clase es Ryuen. Shikime Natsu cambió el tema a Ryuen Kakeru. Supongo que se podría decir eso. Un atisbo de vacilación cruzó el rostro de Shiina Iyori, como si estuviera decidiendo si Ryuen Kakeru era el líder de la clase.
Oficialmente, no lo era, ya que la clase no tenía uno, pero Ryuen Kakeru tenía autoridad absoluta en la clase, por lo que podía ser considerado el líder. ¿También conoces a Ryuen-kun, Shiki-san? Al escuchar a Shikime Natsu mencionar el nombre de Ryuen Kakeru, Shiina Iyori no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. Sí, podríamos decir que nos conocemos. Shikime Natsu asintió. Había hecho un trato con Ryuen Kakeru hacía poco. Ya veo, por cierto, Shiki-san, ¿cómo es tu clase? Shiina Iyori rápidamente cambió el tema de nuevo a Shikime Natsu, sin expresar mucha opinión sobre Ryuen Kakeru. No estaba clara su postura sobre si aprobaba o desaprobaba a Ryuen Kakeru. Por supuesto, este era solo su primer encuentro con Shiina Iyori. Se trataba de un asunto de otra clase, así que no sería fácil sonsacarle información. Yo. Todos en mi clase están bien. Por cierto, soy el líder de la clase. Shikime Natsu sonrió con gran confianza. Ya veo. Es increíble, ganarte el reconocimiento de todos el primer día de clases, Shiki-san. Shiina Iyori no se contuvo en elogios, lo que hizo que Shikime Natsu se sintiera muy cómodo. Bueno, después de un breve descanso, podemos irnos. Shikime Natsu ya había terminado el ramen en su tazón. Gracias por la comida. Shiina Iyori asintió, agradeciéndole nuevamente. Tú también me has ayudado mucho, Shiina-san. Si no fuera por ti, probablemente me habría costado mucho encontrar una novela que me gustara. Si terminas la novela que tienes en tus manos, Shiki-san, puedes pedirme que te recomiende otras. Normalmente estoy en la biblioteca. Shiina Iyori pensó por un momento antes de revelar dónde solía pasar su tiempo. ¿Qué tal si intercambiamos información de contacto? Shikime Natsu tuvo otra idea. Al igual que coleccionar CG, a Shikime Natsu también le encantaba recopilar la información de contacto de chicas guapas. Sí, está bien. Shiina Iyori asintió e intercambió información de contacto con Shikime Natsu. Al ver el nuevo contacto en su teléfono, además de Sakagami Kazunori, por alguna razón, su pequeño corazón sintió una inesperada satisfacción. Se llevó la mano al corazón, estaba tan feliz. Bueno, entonces, regresemos. Shikime Natsu habló. Eran casi las 9 de la noche después de cenar. Si volvían ahora a lavarse, aún tendrían tiempo de sobra para descansar. Los dos caminaron uno al lado del otro nuevamente, manteniendo cierta distancia mientras se dirigían hacia el edificio del dormitorio. Shiki-san, muchas gracias. Lo pasé genial esta noche. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y llegaron al piso de Shikime Natsu, Shiina Iyori asintió hacia Shikime Natsu, expresando su gratitud. Ding. CG12. Amigos del libro, Shiina Iyori, conocerte me hizo muy feliz. Felicitaciones, anfitrión. Has obtenido la carta de habilidad. Sin violencia, al usarla, los pensamientos violentos del objetivo se eliminan por completo. Duración. 1 día. Tiempo de recuperación. 2 días. Sí, yo también. Shikime Natsu hizo un gesto con la mano y salió del ascensor. Otro día fructífero. Sin darse cuenta, ya había recogido 12 CG. Nada mal. Sacó su teléfono y miró sus puntos. Ya tenía más de 2,7 millones. Se había convertido en millonario a los 2 días de empezar la universidad, como se esperaba de él, tan excepcional como siempre. Por supuesto, todavía había que repartir algunos puntos para asegurar su lealtad. Shikime Natsu nunca había sido tacaño. Usar puntos para ganarse el corazón de la gente era la mejor opción. Al día siguiente, reunión de clase de la clase A. Mashima Tomoyano planeaba decir mucho durante la reunión de clase de hoy, por lo que simplemente le entregó la oportunidad de hablar a Shikime Natsu. Como profesor de la clase A, naturalmente quería ver a su clase lograr resultados. El discurso de hoy probablemente iba a ser sobre recolectar puntos de todos en la clase para comprarle información, ¿verdad? Después de todo, la situación con los estudiantes de último año era una verdadera lástima. La mirada de Mashima Tomoya se posó en Sakayanagi Arisu. La hija del presidente Sakayanagi realmente era. Por suerte, no era demasiado tarde para actuar. En realidad, era solo el segundo día de clases. Poder actuar el segundo día ya era bastante impresionante. Muy bien, ahora distribuiré el 1.010.000 puntos equitativamente entre todos. Acumulando los puntos de todos por igual. Mashima Tomoya, de pie a un lado, asintió, pero de repente sintió que algo andaba mal. ¿Distribuir? ¿No coleccionas? Mashima Tomoya miró a Shikime Natsu en el podio, completamente desconcertado. ¿Qué demonios hizo? Shikime, ¿qué hiciste? Mashima Tomoya no pudo evitar preguntar. Esto era demasiado increíble. A él, el tutor, lo habían mantenido al margen.
Shikime Natsu miró a Mashima Tomoya y luego a los estudiantes de abajo, sintiéndose bastante complacido. Así es, le encantaba esa mirada de sorpresa y admiración. Shikime Natsu explicó sus acciones, incluidos los tratos con Ichino Seonami y Ryuen Kakeru, y reveló la información que había obtenido pieza por pieza. En cuanto a la clase D, no hice ningún trato. Quiero ver qué tan grande es realmente la diferencia entre la clase A y la clase D, considerando que esta escuela asigna las clases según el mérito estudiantil. De hecho, esta fue la excusa que Shikime Natsu usó para encubrir su trato con Oshinomi Yachide. Y al oír esta razón, todos quedaron convencidos. Todo esto es obra del líder, ¿no? No hicimos nada. Shiki-san debería guardarse estos puntos. Hashimoto Masayoshi habló con una sonrisa. Sabía que Shikime Natsu insistiría en repartir los puntos personales, pero, alguien tenía que ser quien destacara su contribución, y él sería esa persona. Shikime Natsu le dio a Hashimoto Masayoshi una mirada de complicidad. Como líder de la clase, tengo el deber de ayudar a todos a mejorar juntos. Además, habrá momentos en que necesitaré la ayuda de todos, así que no te sientas mal por aceptar estos puntos. Somos camaradas. Compartimos nuestras fortunas y enfrentamos las dificultades juntos. Shikime Natsu continuó y Totsuka Yaiko, sentado debajo del podio, se conmovió hasta las lágrimas. Así es, somos camaradas. Shiki-san, si alguna vez necesitas algo en el futuro, simplemente da la orden. Lealtad. Muy bien. Shikime Natsu examinó la habitación. Había logrado el efecto que quería. Excepto por su buena compañera de escritorio, que seguía negándose a mirarlo con buenos ojos. ¿No podría sonreír siquiera por una vez? Hablando de eso, no había visto a Kamuro Masumi sonreír ni una sola vez desde que llegó a esta escuela. O tenía el rostro serio o estaba indignada. Shiki-san, realmente estás lleno de sorpresas. Mashima Tomoya no pudo evitar suspirar. En sus muchos años de docencia, nunca había visto a un alumno más destacado que Shikime Natsu. Ya sea notando la peculiaridad de la escuela desde el principio, implementando rápidamente sus contramedidas o la forma en que se ganó los corazones de los estudiantes, todo fue simplemente brillante. Está bien, le devolveré el resto del tiempo al profesor. Eso fue básicamente todo lo que Shikime Natsu tenía que decir. No tengo mucho que añadir. Felicidades por resolver el primer rompecabezas que te planteó la escuela. Tú decides cuántos puntos de clase te quedan para el segundo mes. Aunque Mashima Tomoya dijo que aún no había terminado, su expresión ya delataba su estado de ánimo. Estaba bastante satisfecho con la clase A de este año, especialmente Shikime Natsu. Realmente superó sus expectativas, habiendo reprimido firmemente tanto a Katsuragi Koei como a Sakayanagi Arisu. Al principio, había pensado que sería una lucha de poder a tres bandas, pero ahora parecía que había subestimado las habilidades de Shikime Natsu. ¿Hasta dónde podría llevar este niño a la clase A? Mashima Tomoya empezó a esperarlo con ilusión. Después de clase, Shikime Natsu usó rápidamente su teléfono para transferir una cantidad igual de puntos a cada persona de la clase. Ni siquiera dejó fuera al traidor, Sakayanagi Arisu. ¿Qué pasa con los 10.000 puntos personales extra? Sakayanagi Arisu envió un mensaje rápidamente. La pregunta era, naturalmente, si Shikime Natsu le había vendido la información a Ryuen Kakeru por 1.010.000 puntos personales. Al hacer la apuesta, la regla por defecto era un precio de venta de 1.000.000 de puntos personales. Por supuesto, era ese 1.000.000 de puntos personales lo que contaba para la apuesta. El importe extra no se incluyó en el cálculo. Ahora que Shikime Natsu no planeaba vender la información a la clase D, entonces, significaba que ella, Sakayanagi Arisu, no necesariamente había perdido. El precio de venta fue 1.000.000 de puntos personales. Yo mismo aporté los 10.000 adicionales. ¿No lo dijiste? Con que el beneficio para la clase sea mayor a 1.000.000, es suficiente. Shikime Natsu respondió con facilidad. Casi al instante, Shikime Natsu recibió una transferencia de 90.000 puntos personales de Sakayanagi Arisu. Esto significó que la chica admitió su derrota. Reconoció que no había considerado la posibilidad de que él aportara sus propios puntos. Admitir la derrota cuando has perdido no es una mala característica. Shikime Natsu asintió, muy satisfecho. La niña problemática tenía sus momentos dignos de elogio, después de todo. Por cierto, Masumi, ¿quieres que almorcemos juntos? Te encontré una amiga para que no tengas que comer sola. La mirada de Shikime Natsu se posó en Kamuro Masumi, a su lado. Su buen compañero de escritorio lo había rechazado el día anterior. No es asunto tuyo. Kamuro Masumi miró ferozmente a Shikime Natsu.
Por alguna razón, incluso así, se veía bastante linda. Cuando hicimos la apuesta, no creo que mencionaste nada sobre un traje de mucama, ¿verdad? Kamuro Masumi bajó la voz, acercándose un poco más a Shikime Natsu. Oh, eso no es importante. Shikime Natsu sonrió. No había necesidad de publicitar algo así. No vas a hacerle nada excesivo, ¿verdad? Su cuerpo, tranquilo, conozco mis límites. ¿Crees que da pena? La mirada de Shikime Natsu se posó en Kamuro Masumi. Solo le había pedido que vigilara a Sakayanagi Arisu por un tiempo. ¿Ya la habrían cazado? Nunca sentiría pena por una traidora como ella. Solo quería recordarle que el presidente de esta escuela también se llama Sakayanagi. Ah, ya veo. Así que estabas preocupada por mí. Relájate, te invito a disfrutar del servicio de limpieza conmigo. ¿Qué te parece? Shikime Natsu dijo muy generosamente. De ninguna manera. Kamuro Masumi volvió la cara. ¿Qué tal si, yo pago y tú también te pones un traje de sirvienta, Masumi? Shikime Natsu pareció haber pensado en algo divertido y continuó hablando con Kamuro Masumi. Y lo que saludó a Shikime Natsu fue la expresión de Kamuro Masumi, como si estuviera mirando a una escoria. Al final, Kamuro Masumi aceptó la invitación para almorzar. Por supuesto, esta vez le tocó a él corresponderle la invitación, y Shikime Natsu, como era de esperar, aceptó con amabilidad. ¿Vas a almorzar, Shiki-san? Espérame. Totsuka Yaiko lo siguió, su ánimo parecía bastante alto, su rostro lleno de alegría, y un poco de satisfacción. Bueno. Shikime Natsu esperó a que Katsuragi Koue y Yashimoto Masayoshi los alcanzaran, y los dos caminaron hacia la puerta trasera del aula, planeando salir. Yamamura-san, ¿no te unes a nosotros? La mirada de Shikime Natsu se posó en Yamamura Miki, quien permanecía erguida en su asiento. Los pensamientos de la chica eran fáciles de leer. Se preguntaba si sería inapropiado participar, especialmente sin invitación. A pesar de que fue invitada ayer, ¿no sería demasiado insensible venir hoy sin ser invitada? Pero, ella claramente lo esperaba con ansias. Cuando Shikime Natsu pasó junto a Yamamura Miki, pudo sentir claramente una atmósfera pesada a su alrededor, probablemente pensando, él no me invitó. Así es, alguien como yo, pero una vez que tomó la iniciativa de invitarla, el humor de la chica mejoró instantáneamente. Yamamura Miki se levantó rápidamente, siguiendo cuidadosamente 2 pasos detrás de Shikime Natsu. Ahora era un almuerzo de 6 personas. La mayoría de los estudiantes del aula seguían optando por bolas de arroz o sándwiches de la tienda. No había ninguna razón en particular, salvo que eran abundantes y muy prácticos. Si comparamos a los estudiantes aquí con productos, Shiki-san, ¿somos los superiores, eh? Después de llegar a la cafetería y recibir su comida, Totsuka Yaiko no podía esperar para comenzar la conversación. A juzgar por el tono de Totsuka Yaiko, el tipo parecía estar dejándose llevar. Eso no debía pasar. Si actuaba con tanta arrogancia, sin duda les causaría muchos problemas en el futuro. Si seguía usando palabras como superior e inferior, fácilmente ofendería a la gente. Totsuka, esto es solo una ventaja temporal. El potencial humano es ilimitado. Entre las 4 clases, solo estamos un paso por delante. No debemos volvernos arrogantes. Shikime Natsu miró a Totsuka Yaiko. Como su subordinado, que trabajaba para él, Shikime Natsu naturalmente esperaba que fuera un poco más constante. De lo contrario, ni siquiera podría encargarse de tareas sencillas. ¿Para qué crees que sirve el sistema competitivo de esta escuela? ¿O por qué crees que decidí no compartir la información con la clase D? Cualquier clase puede ocupar el puesto de la clase A, solo quería comprobar la diferencia entre la clase D y nosotros. Hashimoto también me dijo que la actual clase A de segundo año solía ser la clase B. Si subestimamos a nuestros oponentes, tarde o temprano perderemos la clase A. Sí, entiendo. Shiki-san, fui demasiado arrogante hace un momento, lo siento. Totsuka Yaiko se disculpó rápidamente. Si alguien más en la clase hubiera dicho eso, probablemente no lo habría escuchado, pero Shikime Natsu era diferente. Podría decirse que la ventaja actual de la clase A se debía enteramente a Shikime Natsu. Si alguien como él no era arrogante, ¿qué derecho tenía él, alguien que no había aportado nada, a serlo? Está bien. Solo espero que seas un poco más prudente en el futuro. Shikime Natsu asintió. Un pequeño recordatorio fue suficiente. Su mirada se posó en Hashimoto Masayoshi, a su derecha. La habilidad de este tipo para recopilar información era realmente buena. Incluso saber que la clase A de segundo año originalmente era la clase B, a pesar de que no le había dado ninguna tarea al chico ayer. ¿Sí?
Totsuka Yaiko asintió. ¿Tenemos algún plan para lo que viene a continuación, líder? La mirada de Hashimoto Masayoshi se posó en Shikime Natsu. Si seguía a esta persona, podría graduarse de la clase A. Ese era su pensamiento interior. ¿Cómo fue la sesión informativa sobre las actividades del club de ayer? Shikime Natsu no respondió directamente a la pregunta de Hashimoto Masayoshi. En cambio, preguntó sobre la sesión del club de ayer. Tras terminar su trato con Ryuen Kakeru ayer, fue a leer con Shiina y Yori. Estaba bastante ocupado. Solicité unirme al consejo estudiantil. Aún no sé el resultado. Katsuragi Koei negó con la cabeza, su expresión era muy tranquila. Me inscribí en el club de tenis. Luego habló Totsuka Yaiko. ¿El club de tenis? Shikime Natsu quedó un poco aturdido. Fue entonces cuando recordó que poseía habilidades tenísticas capaces de enfrentarse a extraterrestres. Si se uniera al club de tenis, probablemente podría derrotar al presidente del club el primer día. En cuanto a mí, todavía no. Hashimoto Masayoshi hizo un gesto con la mano. Aún sentía que quedarse en un club no tenía mucho sentido. Sería mejor hacer más cosas por Shikime Natsu. Quería graduarse de la clase A y demostrarle a quienes se habían reído de él. Shikime, ¿no estás considerando unirte al consejo estudiantil? La mirada de Katsuragi Koei se posó en Shikime Natsu. Sintió que Shikime Natsu era más adecuado que él para el consejo estudiantil. Olvídalo, no tengo tanto tiempo. Shikime Natsu negó con la cabeza. Incluso si pudiera usar el jutsu clon de sombra, solo lo cansaría más. No creo que Shiki-san necesite participar en estas cosas. Nuestra clase necesita más el mando de Shiki-san. Dijo Totsuka Yaiko. Estoy de acuerdo. Hashimoto Masayoshi asintió. Si Shikime Natsu estaba ocupado con los asuntos del consejo estudiantil, podrían no poder encargarse de los asuntos de la clase, y tendrían que elegir un nuevo líder. Katsuragi Kounei, Sakayanagi Arisu, ninguno de los dos era adecuado. Eso es cierto. Katsuragi Koei asintió. Masumi, Yamamura-san, ¿planean unirse a algún club? La mirada de Shikime Natsu se posó en Kamuro Masumi y Yamamura Miki. No. Yo tampoco lo he decidido todavía. Ambos eran de los que hablaban poco. Uno era taciturno por naturaleza y poco hábil para trabajar en equipo, mientras que el otro era demasiado autocrítico y griega. También poco sociable. Por supuesto, eso no importaba. Al menos, Shikime Natsu podía comunicarse con ellos con normalidad. La hora del almuerzo terminó rápidamente y pronto todos regresaron al aula. En cuanto a Yamamura Miki, Shikime Natsu le había preguntado qué pensaba la última vez. Dijo que se sentía bastante feliz, incluso escuchando desde fuera. Probablemente se debía a que la habían invitado, y con solo escuchar, sentía que la gente le prestaba atención. Eso la hacía sentir muy satisfecha. Masumi, ¿disfrutaste el almuerzo? Volviendo a su asiento, Shikime Natsu volvió su mirada hacia la chica que estaba a su lado, que todavía tenía una expresión severa. Si no te gustó, no te obligaré la próxima vez. Shikime Natsu todavía no estaba seguro de lo que Kamuro Masumi estaba pensando, por lo que planeó usar su superpoder para preguntarle directamente sobre sus pensamientos, para ver qué tenía en mente. Fue normal. ¿Promedio? ¿Qué clase de respuesta es esa? Kamuro Masumi giró su rostro hacia el otro lado, por lo que Shikime Natsu no pudo ver la expresión de su rostro. Ninguna respuesta. Está bien, entonces te llamaré de nuevo la próxima vez. Shikime Natsu sonrió. No responder era la mejor respuesta. ¿Por qué Kamuro Masumi se había vuelto tan tímido? Lo que sea. Kamuro Masumi habló en voz baja, pero, una extraña sensación de irritación la invadió. ¿Por qué no podía expresar sus pensamientos con franqueza? Antes, aunque no hablaba mucho, siempre expresaba sus pensamientos con claridad. Pero ahora sentía como si algo estuviera atascado en su garganta. Ese sentimiento, ¿qué era exactamente? Después de la escuela, Sakayanagi Arisu se acercó a Shikime Natsu. ¿Necesitas algo, Sakayanagi? Shikime Natsu observó con cierta confusión cómo la chica problemática caminaba hacia él. Ara, ¿no fuiste tú quien hizo la apuesta, Shikime-kun? Vaya, qué descuidado eres. Sakayanagi Arisu se rió levemente, golpeando el suelo con su bastón unas cuantas veces. No lo he olvidado. ¿Has pensado qué tipo de traje de sirvienta vas a comprar? Shikime Natsu miró a Sakayanagi Arisu con admiración. Era bueno que estuviera dispuesta a cumplir la apuesta. Le preocupaba sinceramente que intentara echarse atrás. No sé qué tipo de traje de sirvienta te gusta, Shikime-kun. ¿Por qué no vienes a elegir uno conmigo? Sakayanagi Arisu dejó escapar una ligera risa. No hay necesidad de eso.
Shikime Natsu podía imaginárselo. Si iba al centro comercial Keyaki con una mujer como Sakayanagi Arisu y le pedía que comprara un traje de sirvienta, solo podía imaginar las miradas que recibiría de la gente a su alrededor. Sobre todo porque Sakayanagi Arisu prácticamente nunca iba a ningún lado sin su bastón. Su reputación en esta escuela quedaría completamente arruinada. ¡Qué lástima! Si Shikime-kun tuviera que elegir, incluso estaría dispuesta a usar uno más revelador. La otra mano pequeña y hermosa de Sakayanagi Arisu descansaba suavemente sobre su pecho mientras miraba a Shikime Natsu con una expresión juguetona. Sin duda, su buen compañero de escritorio ya le había dirigido la mirada de escoria innumerables veces. Esta chica intentaba arruinarle la relación con su compañero de escritorio. Era realmente despreciable. Lo siento, no me interesa mucho una cifra exigua. Incluso sin el uniforme escolar, Shikime Natsu estimó que Sakayanagi Arisu probablemente era una copa en el mejor de los casos. XXX. ¿De verdad? ¡Qué lástima! Pero no pasa nada, iré a tu dormitorio esta noche. Quizás pueda dejar que Shikime-kun experimente el encanto de una figura delgada. Esta chica definitivamente lo estaba haciendo a propósito, diciendo tantas cosas sugerentes. Bueno, entonces, me despido. Me aseguraré de preparar el traje de sirvienta meticulosamente. Después de decir esto, Sakayanagi Arisu se fue directamente. Fue bueno que solo Shikime Natsu, Kamuro Masumi y Sakayanagi Arisu quedaran en el aula. De lo contrario, habría manchado completamente su reputación. El punto más crucial fue que su promesa en ese momento fue no perjudicar los intereses de la clase, pero nunca dijo que no dañaría su reputación. ¡Qué detestable! Claro que Shikime Natsu aún lo esperaba con ilusión. Era el vencedor, así que ¿qué tenía de malo disfrutar un poco? ¿Dónde está tu dormitorio? Kamuro Masumi miró a Shikime Natsu, sus ojos aterradores y su tono cargado de insatisfacción. Shikime Natsu se había acostumbrado a que su buen compañero de escritorio lo mirara de esa manera. ¿También quieres venir con un traje de sirvienta? Vengo a supervisarte, a asegurarme de que no hagas nada fuera de lugar. ¿Recuerdas lo que te dije esta mañana, verdad? Kamuro Masumi miró ferozmente a Shikime Natsu. Este tipo seguía siendo tan frívolo. Está bien, definitivamente conoceré mis límites. Shikime Natsu lo prometió. Número de habitación. Kamuro Masumi insistió. Edificio 10, habitación XXX. Al final, Shikime Natsu le dio el número de su habitación. Por cierto, Masumi, ¿quieres dar un paseo por el centro comercial Keyaki? El café está buenísimo. Shikime Natsu se levantó e invitó a Kamuro Masumi. Ninguno de los dos se había unido a ningún club, por lo que tenían bastante tiempo libre después de la escuela. Apuesto a que solo quieres ver qué clase de traje de sirvienta está comprando Sakayanagi, ¿verdad? Eres la peor. Kamuro Masumi tenía una expresión que decía que ya sabía lo que Shikime Natsu estaba pensando, mirándolo con absoluto desdén. Realmente me has malinterpretado. Solo quiero mejorar mi relación con mi compañero de escritorio. Shikime Natsu explicó, luciendo como si le hubieran hecho daño. Hablador astuto. Kamuro Masumi recogió su mochila escolar y se puso de pie. Vámonos entonces. Shikime Natsu también se levantó y caminó directamente hacia la puerta del aula, sin importarle si Kamuro Masumi había estado de acuerdo o no. A los ojos de Shikime Natsu, Kamuro Masumi era una tsundere clásica. Decía una cosa pero quería decir otra. Shiki-san, ¿has arreglado el asunto con Orikita-san por mí? Era un mensaje de Kushida Kikyou. No esperaba que tuviera tanta prisa, sobre todo porque no quería ser amiga de Orikita Suzune. ¿Es ese Sakayanagi? Kamuro Masumi miró a Shikime Natsu con indiferencia. No, es Kushida de la clase D. Quiere que la ayude a hacerse amiga de alguien más de la clase D. Shikime Natsu negó con la cabeza. No había nada que ocultar. Oh. Kamuro Masumi respondió casualmente. Lo siento, ayer estuve ocupado con asuntos de clase y no pude hacerlo. Preguntaré por ti en un momento. Shikime Natsu dio una respuesta muy estándar. Pero era cierto, tenía que ayudar a Kushida Kikyou a hacer la petición. Independientemente del éxito, al menos debía intentarlo, ya que Kushida Kikyou era una chica hermosa con una CG. Claro, si no funcionaba, Shikime Natsu no se obligaría. Abrió su lista de contactos y encontró el nombre de Orikita Suzune. Kushida Kikyou de tu clase quiere ser tu amiga. No. Vaya, eso fue muy directo. Shikime Natsu estaba lleno de admiración. Esta chica era realmente directa. Lo siento, Kushida-san, fue un fracaso. En ese caso, ¿podrías invitar a Orikita-san a la cafetería mañana después de clases? En tu nombre. Please.jpg. Qué mujer tan problemática.
Shikime Natsu no podía comprender del todo la idea de querer ser amigo de alguien que claramente no le agradaba. De acuerdo. Pero bueno, conocerse en persona no era mala idea. Se preguntó si eso podría desencadenar un nuevo CG. Kamuro Masumi siguió a Shikime Natsu sin decir palabra, observando con la mirada a los estudiantes que los rodeaban. Aunque esta escuela tenía un sistema competitivo tan absurdo, los estudiantes no parecían diferentes a los de una escuela normal. Vamos, Masumi. Te recomiendo esta cafetería. Shikime Natsu abrió la puerta de la cafetería. Comparado con anteayer, estaba bastante lleno, pero por suerte aún había asientos vacíos. ¡Qué suerte! Recomiendo estos dos. Shikime Natsu trajo un menú y señaló los dos cafés que había probado antes. Me quedo con este. Kamuro Masumi eligió un café que no era ninguno de los dos. Era una elección entre A o B, pero Kamuro Masumi eligió O. Qué contradicción por su parte, sobre todo porque eligió uno que él no le había recomendado. Al ver la expresión de Shikime Natsu, un destello de picardía brilló en los ojos morados de la chica, y su ceja se levantó con un toque de deleite. Por supuesto que puedes. Aunque no era obvio, la chica frente a él probablemente estaba sonriendo, ¿verdad? Masumi, tienes una sonrisa muy bonita. Deberías sonreír más a menudo, así. Shikime Natsu miró a Kamuro Masumi, colocando sus dedos en las comisuras de su boca y tirando de ellos en forma de media luna. Como un idiota. Kamuro Masumi apartó la mirada y apoyó la barbilla en la mano. Las puntas de sus delicadas y pequeñas orejas se habían teñido de un ligero tono rojo. Sin otros asuntos triviales que atender, Shikime Natsu se sentía completamente relajado. Incluso tomar un café allí con una chica hermosa era una experiencia placentera. Por supuesto, el requisito era que hubiera una chica guapa presente. Si estuviera tomando café solo, se vería demasiado solo. La cafetería está tan llena hoy que parece que no hay asientos. En ese momento, una voz muy familiar vino de la entrada de la tienda. ¿Eh? ¿Es Shiki-san? ¡Qué coincidencia! Era Kushida Kikyou. Junto a ella había una chica que no reconoció. La chica era menuda, al nivel de Sakayanagi Arisu. Llevaba el pelo largo y azul oscuro recogido en coletas, un estilo poco común en esta escuela, lo que le daba un toque aún más adorable. Sus ojos rojo violáceo denotaban nerviosismo y preocupación, lo cual, junto con su rostro pequeño y encantador, resultaba bastante lastimoso. La chica vestía el uniforme escolar en la parte superior del cuerpo y la falda corta de la escuela debajo. Debajo de la falda se veían unas piernas suaves, esbeltas y hermosas. No llevaba medias blancas ni negras para formar un territorio absoluto, pero aún así era suficiente para llamar la atención fácilmente. Ding. CG-13. Primer encuentro, Mei Yuan. Envidia de Kikyou-chan. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la carta de habilidad. Las buenas obras son recompensadas, tu amabilidad puede traerte buena fortuna. Otra chica que provocó un CG, y por su nombre, parecía ser de su ciudad natal. La mirada de Kamuro Masumi también se posó en Kushida Kikyou y Mei Yuan. Así que este era el Kushida-san Shikime que Natsu acababa de mencionar. Otra belleza increíble. Las conexiones sociales de este chico eran realmente extraordinarias. La chica miró a Shikime Natsu con una expresión ilegible, sintiéndose ligeramente molesta. Shiki-san, ¿están ustedes dos en una cita? La mirada de Kushida Kikyou inadvertidamente recorrió a Kamuro Masumi. Entonces él no la ayudaría a concertar una reunión con Orikita Suzune, sino que vendría aquí a una cita él mismo, ¿es eso? No. Antes de que Shikime Natsu pudiera hablar, Kamuro Masumi respondió primero. Entonces, ¿podemos sentarnos aquí? Kushida Kikyou preguntó más, con una sonrisa en sus ojos junto con un significado desconocido, como si estuviera tramando algo. Shikime Natsu no respondió, sino que miró a Kamuro Masumi. Después de todo, él era quien la había invitado. Si se atrevía a dejar que Kushida Kikyou y su amiga se sentaran, sería una grosería para Kamuro Masumi. Sentarse. Kamuro Masumi habló de repente. Shikime Natsu esperaba ver falsedad, pero era genuino. ¿Qué estaba pasando? Shikime Natsu estaba cada vez más confundido. Entonces nos estaremos entrometiendo. Kushida Kikyou sonrió y jaló a Mei Yuan hacia un asiento. Lo siento por entrometerme. Mei Yuan respondió tímidamente. La mesa originalmente era para 4 personas, y ahora estaba perfectamente llena. Por cierto, es un placer conocerte. Mi nombre es Shikime Natsu y él es Kamuro Masumi. Shikime Natsu dio una sencilla introducción para él y Kamuro Masumi. Hola, soy Kushida Kikyou. Es un placer conocerte.
Una sonrisa amable y generosa se dibujó en el rostro de Kusida Kikyou. Yo, soy Mei Yuan, es un placer conocerte. Cuando Mei Yuan dijo estas pocas palabras, su carita se puso completamente roja. Sus habilidades de comunicación parecían incluso peores que las de Kamuro Masumi. Claro que, si Kamuro Masumi estuviera dispuesta a comunicarse, sin duda sería mejor que Mei Yuan. El coraje de Mei Yuan necesitaba más entrenamiento. Un placer. Shikime Natsu sonrió y asintió. Había que decirlo, el modelo de personaje de Shikime Natsu era excepcionalmente bueno. Mei Yuan ni siquiera se atrevió a mirarlo a los ojos, o mejor dicho, apartaba la mirada inmediatamente después de hacer contacto visual. El café de aquí está muy rico. ¿Qué tipo pediste, Shiki-san? ¿Podrías recomendarme alguno? Kusida Kikyou notó el café de Shikime Natsu y Kamuro Masumi y preguntó con una sonrisa curiosa. Por supuesto. Te lo recomiendo muchísimo. Shikime Natsu asintió y señaló el café que había pedido. Entonces me quedo con este. ¿Y tú, Mei-chan? Kusida Kikyou le entregó el menú a Mei Yuan. Me quedo con este también. Mei Yuan tomó su decisión después de una breve mirada. Parece que ella es del tipo que se deja llevar por la corriente. Shikime Natsu analizó brevemente la personalidad de Mei Yuan. La que estaba a su lado era diferente. Si algo no le gustaba, lo rechazaba directamente. Simplemente no sabía si esto era solo hacia él o si trataba a todos por igual. Pero, en la clase A, Kamuro Masumi parecía conocerlo solo a él. Había pensado en hacer amigos entre Yamamura Miki y Kamuro Masumi durante el almuerzo, pero a juzgar por los resultados, seguía siendo bastante difícil. Este tipo de cosas no se pueden hacer apresuradamente. Por cierto, ¿vienes a menudo a esta cafetería, Shiki-san? Como Mei Yuan y Kamuro Masumi no parecían del tipo de personas que inician conversaciones, Kusida Kikyou solo pudo intentar encontrar los temas lo mejor que pudo por sí misma. Para Kusida Kikyou, esto era una rutina. Después de todo, el papel que debía interpretar era este tipo de imagen, y lo disfrutaba, y más aún usarla para escuchar los secretos de quienes la rodeaban. Supongo que podría decirse que vengo a menudo. Shikime Natsu recordó por un momento. Solo llevaba 3 días en esta escuela, pero ya había ido a esta cafetería 2 veces. La frecuencia ya era bastante alta. Ya veo. Esta escuela es genial, nos da 100.000 puntos cada mes. Si esto estuviera afuera, probablemente solo vendría a este tipo de cafetería una vez al mes. Kusida Kikyou suspiró con un poco de emoción. Sí, si esto fuera afuera, yo tampoco me atrevería a gastar tan a lo loco. Por cierto, ayer te oí decir que alguien de tu clase gastó 30.000 puntos en una consola. ¿Es cierto? Shikime Natsu comenzó a chismorrear un poco. Kamuro Masumi observó a Shikime Natsu y sabía lo que estaba haciendo. Preguntar sobre la situación de los puntos en la clase D. ¿No es una afirmación un poco falsa? Gastar 30.000 puntos personales el primer día no es algo que haría una persona normal, ¿verdad? Sí, es cierto. Un estudiante de nuestra clase llamado Ike gastó 30.000 puntos en una consola portátil, y otros compañeros también compraron cosas bastante caras. Si esto ocurriera fuera de la escuela, dudo que alguien lo hiciera, ¿verdad? Kusida Kikyou asintió, teniendo que suspirar con emoción al recordar las cosas que sus compañeros de clase habían comprado. También he gastado algunos puntos más de lo que solía gastar. ¿Y tú qué, Shiki-san? Kusida Kikyou parpadeó con sus grandes ojos mientras miraba a Shikime Natsu, prácticamente deletreando. Tengo mucha curiosidad en su rostro. No he comprado ningún artículo de lujo. Básicamente todo es para comidas, café y cosas así. Shikime Natsu habló lentamente. Así es, aunque tenía más de 1.000.000 de puntos personales en sus manos, Shikime Natsu no tenía intención de derrocharlos. Satisfacer su apetito fue más que suficiente. Shiki-san debe ser un hombre ahorrativo y buen ama de casa. Kusida Kikyou elogió. Kamuro Masumi escuchaba la conversación sin saber qué expresión poner. Era una conversación completamente absurda, y no le interesaba en absoluto. Lo que quería saber era cómo se conocieron Kusida Kikyou y Shikime Natsu. Claro, probablemente fue Shikime Natsu quien se le acercó. Jajaja, chicas guapas, diviértanse al máximo. Yo invito. Una voz atrevida se escuchó desde la entrada de la cafetería, y un hombre rubio entró al café con varias chicas.